14. El cura me miró. ¿Qué es esto? Una especie de deporte para usted. Una broma. Aprovechándose de un anciano. Salió del confesionario con un portazo. Rápidamente abrí la puerta y lo vi de pie. Joven, no tiene usted temor de Dios. ¿Sabe usted el significado del sacrilegio? Me miró furioso. Entonces me acerqué muy lentamente, y al principio pareció mirarme indignado, luego confuso. Dio un paso atrás. La iglesia estaba vacía, oscura. El sacristán se había retirado y las velas ardían, fantasmales en los altares más distantes. Producían como una especie de corona encima de su cabeza cana y de su cara. Entonces, no hay misericordia, dije, y de repente le puse las manos sobre los hombros. Lo mantuve en un abrazo sobrenatural, del que no podía esperar apartarse, y lo acerqué aún más a mi cara. Abrió la boca horrorizado. ¿Ve usted lo que soy? ¿Por qué? Si Dios existe, permite que yo exista, le dije, y usted habla de sacrilegios. Hundió sus uñas en mis manos tratando de liberarse, y el misal cayó al suelo, y su rosario repiqueteó entre los dobleces de su sotana. Fue como si luchara contra las estatuas animadas de los santos. Estiré los labios hacia atrás y le mostré mis dientes virulentos. ¿Por qué permite él que yo viva? Su cara me enfureció, su miedo, su desprecio, su furia. Vi todo eso. Era el mismo odio que me había tenido Babet, y él me susurró, pero con pánico mortal: «Déjame, demonio». Lo dejé, contemplando con fascinación siniestra cómo se alejaba, moviéndose por el pasillo central como si caminara entre la nieve. Y entonces me lancé en pos de él, tan rápidamente que en un instante lo abracé con mis brazos estirados y lo envolví con mi capa en la oscuridad. Hizo un último intento desesperado por desasirse, mientras me maldecía y llamaba en su ayuda a Dios en el altar. Y entonces lo agarré en los primeros escalones de la barandilla de la comunión, y allí lo di vuelta para que me viera, y le hundí los dientes en el cuello. El vampiro se detuvo. Un minuto antes, el entrevistador había estado a punto de prender un cigarrillo, pero ahora se quedó sentado con las cerillas en una mano y el cigarrillo en la otra, inmóvil como un maniquí de vitrina, mirando al vampiro. Este tenía la vista fija en el suelo. Se dio vuelta de repente, le quitó las cerillas al muchacho de la mano, encendió una y se la ofreció. El chico se inclinó, inhaló y expulsó el humo rápidamente. Destapó la botella y tomó un largo trago, con sus ojos siempre fijos en el vampiro. Nuevamente fue paciente, a la espera de que el vampiro reanudara el hilo de la narración. No recordaba la Europa de mi infancia, ni siquiera el viaje a América en realidad. Que yo hubiera nacido era una idea abstracta. No obstante, ejercía una atracción en mí tan poderosa como Francia puede tenerla para un hombre de las colonias. Yo hablaba francés, leía francés, recordaba haber esperado los informes sobre la Revolución y leído los reportajes de las victorias de Napoleón en los diarios franceses. Recuerdo la rabia que sentí cuando él vendió la colonia de Luisiana a los Estados Unidos. Yo no sabía cuánto del mortal francés aún vivía en mí. En realidad, ya había desaparecido, pero yo sentía un inmenso deseo de ver Europa y de conocerla, lo que me venía no solo de haber leído toda su literatura y filosofía, sino también de una sensación de haber sido formado en Europa con más profundidad y agudeza que el resto de los norteamericanos. Yo era un creolé que quería ver dónde había comenzado todo, y entonces, en ese momento, me concentré en ello, empezando a sacar de mis armarios y baúles todo lo que no me fuera esencial. Y la verdad es que muy pocas cosas
me eran esenciales. La mayor parte se quedaría en la casa de la ciudad, a la que estaba seguro de retornar tarde o temprano, aunque solo fuera para pasar mis posesiones a otra parecida, y así empezar una nueva vida en Nueva Orleans. No podía concebir la idea de irme para siempre, pero tenía mi corazón y mis pensamientos en Europa. Empecé a darme cuenta por primera vez de que podría ver el mundo, si así lo deseaba, que era, como había dicho Claudia, libre de ir a donde quisiera. Mientras tanto, ella hizo un plan. Su idea más decidida era que primero debíamos ir a Europa Central, donde los vampiros parecían ser más numerosos. Ella estaba segura de que allí podríamos encontrar algo que nos instruyera, nos explicara nuestros orígenes, pero parecía ansiosa por algo más que respuestas. Quería una comunión con los de su propia especie. Lo mencionaba sin cesar, mi propia especie, y lo decía con una entonación diferente a la que yo podría haber usado. Me hizo sentir el abismo que nos separaba. En los primeros años de nuestra vida en común, yo había pensado que ella era como Lestat, empeñada en su instinto de matar, aunque compartía mis gustos en todo lo demás. Ahora sabía que ella era más inhumana de lo que jamás podríamos haber soñado, ni Lestat ni yo. Ni la más remota concepción la vinculaba con la simpatía por la existencia humana. Quizás esto explica por qué, pese a todo lo que yo había hecho o dejado de hacer, ella se aferraba a mí. Yo no era de su especie, simplemente lo más cercano a ella. Pero, ¿no era posible, preguntó el muchacho de repente, enseñarle los resortes del corazón humano del mismo modo que usted le enseñó todo lo demás? ¿Para qué?, preguntó francamente el vampiro. ¿Para que sufriera como yo? Te aseguro que debería haberle enseñado algo para impedir que matara a Lestat. Lo tendría que haber hecho por mi propio bien. Pero, ¿ves? Yo había perdido confianza en todo. Una vez caído en desgracia, no tenía confianza en nada. El muchacho asintió con la cabeza. No era mi intención interrumpirle. Usted estaba por llegar a algo, dijo. Únicamente a que me fue posible olvidarme de lo que le había sucedido a Lestat concentrándome en Europa, y la idea de que hubiera otros vampiros también me inspiraba. Ni por un instante había sido cínico acerca de la existencia de Dios. Simplemente estaba alejado de ella. Era un sobrenatural andando por el mundo mortal. Pero teníamos otro asunto importante antes de ir a Europa. Por cierto, sucedió algo importante. Empezó con el músico. Vino la tarde en que yo estaba en la catedral y volvería la noche siguiente. Yo había despedido a los criados y le fui a abrir en persona. Su aspecto me sorprendió de inmediato. Estaba mucho más delgado de lo que recordaba y muy pálido, con un brillo húmedo en el rostro que sugería la fiebre, y tenía un aspecto absolutamente miserable. Cuando le dije que Lestat se había ido, al principio se negó a creerme, y empezó a insistir en que Lestat le tenía que haber dejado algún mensaje, algo, y luego subió por la Rue Royale, hablando solo, como si apenas se diera cuenta de que había gente a su alrededor. Lo seguí hasta un farol de gas. ¿Te dejó algo?, dije, y rápidamente busqué mi cartera en el bolsillo. No sabía cuánto tenía, pero pensé dárselo a él. Eran varios centenares de dólares. Se los puse en las manos. Eran tan flacas que le pude ver las venas azules pulsando bajo la piel acuosa. Entonces se entusiasmó y sentí que el asunto era algo más que el dinero. Entonces, él habló de mí. Le dijo a usted que me diera esto, dijo, aferrando al dinero como si fuera una reliquia. Le debe haber dicho algo más. Me miró con sus ojos hinchados, atormentados. No le contesté de inmediato porque, en ese instante, vi las heridas en su cuello. 2 marcas rojas como rasguños a la derecha, justo encima del cuello sucio de la camisa. El dinero temblaba en su mano. Estaba ajeno al tránsito de la tarde, a la gente que pasaba a nuestro lado. Guárdalo, susurré.
Él habló de ti. Dijo que era importante que continuaras con tu música. Me miró como anticipando algo más. ¿De verdad? ¿Y dijo algo más?, me preguntó. No supe qué decirle. Hubiera inventado algo que lo podría haber aliviado y mantenido alejado de mí. Me resultó doloroso hablar del Lestat. Las palabras se me evaporaban en los labios y las heridas del cuello me dejaron perplejo. Al final, le dije tonterías al muchacho, que el Lestat le deseaba un buen porvenir, que regresaría, que la guerra parecía inminente, que tenía negocios allí pendientes. El joven se aferraba a cada palabra mía como si no pudiera tener suficiente, y me empujara a hablar para oír lo que él quería escuchar. Estaba hablando, el sudor le salía por la frente, y como pidiendo más, súbitamente se mordió el labio y me habló. ¿Pero por qué se fue?, preguntó, como si nada de lo dicho fuera suficiente. ¿Qué pasa?, le pregunté. ¿Qué necesitabas de él? Estoy seguro de que él me habría... Él era mi amigo, me dijo de improviso, y subió el volumen de su voz con indignación reprimida. Tú no te sientes bien, le dije. Necesitas descansar. Hay algo... Y entonces le señalé atento a cada movimiento suyo, las heridas del cuello. En tu cuello. Ni siquiera sabía lo que le estaba diciendo. Sus 14. El cura me miró. ¿Qué es esto? Una especie de deporte para usted. Una broma. Aprovechándose de un anciano. Salió del confesionario con un portazo. Rápidamente abrí la puerta y lo vi de pie. Joven, no tiene usted temor de Dios. ¿Sabe usted el significado del sacrilegio? Me miró furioso. Entonces me acerqué muy lentamente, y al principio pareció mirarme indignado, luego confuso. Dio un paso atrás. La iglesia estaba vacía, oscura. El sacristán se había retirado y las velas ardían, fantasmales en los altares más distantes. Producían como una especie de corona encima de su cabeza cana y de su cara. Entonces, no hay misericordia, dije, y de repente le puse las manos sobre los hombros. Lo mantuve en un abrazo sobrenatural, del que no podía esperar apartarse, y lo acerqué aún más a mi cara. Abrió la boca horrorizado. ¿Ve usted lo que soy? ¿Por qué? Si Dios existe, permite que yo exista, le dije. Y usted habla de sacrilegios. Hundió sus uñas en mis manos tratando de liberarse, y el misal cayó al suelo, y su rosario repiqueteó entre los dobleces de su sotana. Fue como si luchara contra las estatuas animadas de los santos. Estiré los labios hacia atrás y le mostré mis dientes virulentos. ¿Por qué permite él que yo viva? Su cara me enfureció, su miedo, su desprecio, su furia. Vi todo eso. Era el mismo odio que me había tenido Babette, y él me susurró, pero con pánico mortal: «Déjame, demonio». Lo dejé, contemplando con fascinación siniestra cómo se alejaba, moviéndose por el pasillo central como si caminara entre la nieve. Y entonces me lancé en pos de él, tan rápidamente que en un instante lo abracé con mis brazos estirados y lo envolví con mi capa en la oscuridad. Hizo un último intento desesperado por desasirse, mientras me maldecía y llamaba en su ayuda a Dios en el altar. Y entonces lo agarré en los primeros escalones de la barandilla de la comunión, y allí lo di vuelta para que me viera, y le hundí los dientes en el cuello. El vampiro se detuvo. Un minuto antes, el entrevistador había estado a punto de prender un cigarrillo, pero ahora se quedó sentado con las cerillas en una mano y el cigarrillo en la otra, inmóvil como un maniquí de vitrina,
mirando al vampiro. Este tenía la vista fija en el suelo. Se dio vuelta de repente, le quitó las cerillas al muchacho de la mano, encendió una y se la ofreció. El chico se inclinó, inhaló y expulsó el humo rápidamente. Destapó la botella y tomó un largo trago, con sus ojos siempre fijos en el vampiro. Nuevamente fue paciente, a la espera de que el vampiro reanudara el hilo de la narración. No recordaba la Europa de mi infancia, ni siquiera el viaje a América en realidad. Que yo hubiera nacido era una idea abstracta. No obstante, ejercía una atracción en mí tan poderosa como Francia puede tenerla para un hombre de las colonias. Yo hablaba francés, leía francés, recordaba haber esperado los informes sobre la Revolución y leído los reportajes de las victorias de Napoleón en los diarios franceses. Recuerdo la rabia que sentí cuando él vendió la colonia de Luisiana a los Estados Unidos. Yo no sabía cuánto del mortal francés aún vivía en mí. En realidad, ya había desaparecido, pero yo sentía un inmenso deseo de ver Europa y de conocerla, lo que me venía no solo de haber leído toda su literatura y filosofía, sino también de una sensación de haber sido formado en Europa con más profundidad y agudeza que el resto de los norteamericanos. Yo era un creolé que quería ver dónde había comenzado todo. Y entonces, en ese momento, me concentré en ello, empezando a sacar de mis armarios y baúles todo lo que no me fuera esencial. Y la verdad es que muy pocas cosas me eran esenciales. La mayor parte se quedaría en la casa de la ciudad, a la que estaba seguro de retornar tarde o temprano, aunque solo fuera para pasar mis posesiones a otra parecida, y así empezar una nueva vida en Nueva Orleans. No podía concebir la idea de irme para siempre, pero tenía mi corazón y mis pensamientos en Europa. Empecé a darme cuenta por primera vez de que podría ver el mundo, si así lo deseaba, que era, como había dicho Claudia, libre de ir a donde quisiera. Mientras tanto, ella hizo un plan. Su idea más decidida era que primero debíamos ir a Europa Central, donde los vampiros parecían ser más numerosos. Ella estaba segura de que allí podríamos encontrar algo que nos instruyera, nos explicara nuestros orígenes, pero parecía ansiosa por algo más que respuestas. Quería una comunión con los de su propia especie. Lo mencionaba sin cesar, mi propia especie, y lo decía con una entonación diferente a la que yo podría haber usado. Me hizo sentir el abismo que nos separaba. En los primeros años de nuestra vida en común, yo había pensado que ella era como Lestat, empeñada en su instinto de matar, aunque compartía mis gustos en todo lo demás. Ahora sabía que ella era más inhumana de lo que jamás podríamos haber soñado, ni Lestat ni yo. Ni la más remota concepción la vinculaba con la simpatía por la existencia humana. Quizás esto explica por qué, pese a todo lo que yo había hecho o dejado de hacer, ella se aferraba a mí. Yo no era de su especie, simplemente lo más cercano a ella. Pero, ¿no era posible, preguntó el muchacho de repente, enseñarle los resortes del corazón humano del mismo modo que usted le enseñó todo lo demás? ¿Para qué?, preguntó francamente el vampiro. ¿Para que sufriera como yo? Te aseguro que debería haberle enseñado algo para impedir que matara a Lestat. Lo tendría que haber hecho por mi propio bien. Pero, ¿ves? Yo había perdido confianza en todo. Una vez caído en desgracia, no tenía confianza en nada. El muchacho asintió con la cabeza. No era mi intención interrumpirle. Usted estaba por llegar a algo, dijo. Únicamente a que me fue posible olvidarme de lo que le había sucedido a Lestat concentrándome en Europa, y la idea de que hubiera otros vampiros también me inspiraba. Ni por un instante había sido cínico acerca de la existencia de Dios. Simplemente estaba alejado de ella. Era un sobrenatural andando por el mundo mortal. Pero teníamos otro asunto importante antes de ir a Europa. Por cierto,
sucedió algo importante. Empezó con el músico. Vino la tarde en que yo estaba en la catedral y volvería la noche siguiente. Yo había despedido a los criados y le fui a abrir en persona. Su aspecto me sorprendió de inmediato. Estaba mucho más delgado de lo que recordaba y muy pálido, con un brillo húmedo en el rostro que sugería la fiebre, y tenía un aspecto absolutamente miserable. Cuando le dije que Lestat se había ido, al principio se negó a creerme y empezó a insistir en que Lestat le tenía que haber dejado algún mensaje, algo, y luego subió por la Rue Royale, hablando solo, como si apenas se diera cuenta de que había gente a su alrededor. Lo seguí hasta un farol de gas. «¿Te dejó algo?», dije, y rápidamente busqué mi cartera en el bolsillo. No sabía cuánto tenía, pero pensé dárselo a él. Eran varios centenares de dólares. Se los puse en las manos. Eran tan flacas que le pude ver las venas azules pulsando bajo la piel acuosa. Entonces se entusiasmó y sentí que el asunto era algo más que el dinero. Entonces, él habló de mí. «Le dijo a usted que me diera esto», dijo, aferrando el dinero como si fuera una reliquia. «Le debe haber dicho algo más». Me miró con sus ojos hinchados, atormentados. No le contesté de inmediato porque, en ese instante, vi las heridas en su cuello. 2 marcas rojas como rasguños a la derecha, justo encima del cuello sucio de la camisa. El dinero temblaba en su mano. Estaba ajeno al tránsito de la tarde, a la gente que pasaba a nuestro lado. «Guárdalo», susurré. «Él habló de ti. Dijo que era importante que continuaras con tu música». Me miró como anticipando algo más. «¿De verdad? ¿Y dijo algo más?», me preguntó. No supe qué decirle. Hubiera inventado algo que lo podría haber aliviado y mantenido alejado de mí. Me resultó doloroso hablar del Lestat. Las palabras se me evaporaban en los labios y las heridas del cuello me dejaron perplejo. Al final, le dije tonterías al muchacho, que Lestat le deseaba un buen porvenir, que regresaría, que la guerra parecía inminente, que tenía negocios allí pendientes. El joven se aferraba a cada palabra mía como si no pudiera tener suficiente, y me empujara a hablar para oír lo que él quería escuchar. Estaba hablando, el sudor le salía por la frente, y como pidiendo más, súbitamente se mordió el labio y me habló. «¿Pero por qué se fue?», preguntó, como si nada de lo dicho fuera suficiente. «¿Qué pasa?», le pregunté. «¿Qué necesitabas de él?». Estoy seguro de que él me habría... «Él era mi amigo», me dijo de improviso, y subió el volumen de su voz con indignación reprimida. «Tú no te sientes bien», le dije. «Necesitas descansar. Hay algo...». Y entonces le señalé atento a cada movimiento suyo las heridas del cuello. «En tu cuello». Ni siquiera sabía lo que le estaba diciendo. Sus dedos encontraron el lugar, lo frotaron. «¿Qué importancia tiene? No sé. Los insectos están en todas partes», dijo, desviando la mirada. ¿Le dijo algo más? Durante largo rato lo vi alejarse por la Rue Royale, una figura frenética, delgada, vestida de negro, a quien abría paso la masa que circulaba por allí. De inmediato le conté a Claudia de sus heridas en el cuello. Fue nuestra última noche en Nueva Orleans. Subiríamos a bordo del barco justo antes de medianoche del día siguiente y partiríamos de madrugada. Habíamos acordado caminar juntos hasta allí. Ella se mostraba muy solícita y había algo especialmente triste en su rostro, algo que no la había dejado desde que lloró. «¿Qué pueden significar esas marcas?», me preguntó entonces. ¿Que se alimentó del muchacho cuando éste dormía? ¿Que éste se lo permitió? No me lo puedo imaginar. «Sí, debe de tratarse de eso», dije, pero sin estar convencido. Entonces recordé unas palabras que Lestat le dijera a Claudia acerca de que conocía a un joven que podría ser un vampiro mucho mejor que ella. ¿Había pensado hacer eso? ¿Había pensado crear otro más de nosotros?
Ahora ya no tiene importancia, me recordó ella. Teníamos que despedirnos de Nueva Orleans. Nos alejamos de las multitudes de la Rue Royale. Mis sentidos estaban bien alerta, negándose a decir que esta era nuestra última noche. La vieja ciudad francesa había sido quemada en gran parte hacía ya mucho tiempo, y la arquitectura de esos días era como la actual, española, lo que significaba que a medida que caminábamos lentamente por la misma calle angosta, donde un coche tenía que detenerse para dejar paso a otro, pasábamos ante paredes blanqueadas y grandes entradas que revelaban distantes patios iluminados como paraísos parecidos al nuestro, y cada uno parecía ofrecer promesas, un misterio sensual. Grandes bananeros cubrían las galerías de los patios interiores, y las masas de helechos y flores se amontonaban en la entrada. Arriba en la oscuridad había figuras sentadas en los balcones, de espaldas a las puertas abiertas, y sus voces bajas y el rumor de sus abanicos eran apenas audibles por encima de la brisa del río, y sobre los muros crecía la visteria y las enredaderas, tan espesas que nos podíamos cepillar contra ellas cuando pasábamos y nos deteníamos ocasionalmente en este o aquel lugar para recoger una rosa luminosa o un tallo de madreselva. A través de los altos ventanales veíamos una y otra vez el juego de las luces de las lámparas contra los techos de yeso ricamente ornamentados, y a menudo la iridiscencia de un candelabro de cristal. De vez en cuando, una figura vestida de gala aparecía en las barandillas, y veíamos el brillo de las